mm, para todos los integrantes del grupo de estadística descriptiva del Capitalito. Quiero extender un saludo especial. Conectándonos con el tema de la clase anterior, hoy vamos a explicar sobre el tema de regresión lineal, que es una de las aplicaciones de la correlación y la covarianza. Entonces, la regresión lineal se usan, o en la regresión lineal se usan pares ordenados, es decir, datos bivariados, en este caso dos variables x y y, para definir una nube de puntos o diagrama de dispersión. Se busca que los puntos, digamos, que tienen una relación con el perfil particular y definir su comportamiento. Ese perfil particular pues corresponde a lo que es una regresión lineal, y las regresiones lineales pues las podemos representar por medio de una línea recta. Entonces, de lo que se trata esto es de buscar la ecuación que representa de manera general el comportamiento lineal de la distribución de datos. Vamos a ir mirando más adelante de qué se trata. Las herramientas para definir la cercanía a la recta es la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson, como ya habíamos visto con antelación. La regresión lineal, pues digamos que una de sus grandes ventajas, permite predecir el comportamiento de la variable y con respecto a la variable x. Recordemos entonces que tenemos un eje de coordenadas donde el horizontal es x, el vertical es y, tenemos una distribución regular de datos y buscamos representar por medio de una línea recta, digamos, el comportamiento de manera general. No punto por punto de manera unitaria, sino de manera general, representar ese comportamiento mediante una línea recta. Entonces dice, se logra por medio de la línea recta cuya ecuación es y igual a por x más b, donde y es la variable dependiente, b es la x, perdón, es la variable independiente. Quiere decir que le voy a dar valores a x y vamos a mirar qué valores se obtienen en y. Adicionalmente, a es la pendiente o el grado de inclinación de la línea recta, que en este caso pues será positiva, si va en este sentido es negativa, y si va paralela al eje x entonces será 0. Y b es el punto por donde corta la recta al eje vertical o al eje y. Entonces, la regresión lineal, pues hay dos métodos, que uno es con la covarianza y el otro es con los mínimos cuadrados, pero básicamente lo que se busca es predecir el comportamiento de una variable con respecto a otra. Es decir, vamos a mirar que y está en función de x, o dicho de otra manera, vamos a dar valores, sabiendo el valor de la pendiente y el valor del punto de corte b, pues le damos valores a x para saber qué valor obtiene y dentro de la ecuación. Entonces, dentro de esta ecuación que estamos observando acá, necesitamos hallar la pendiente o grado de inclinación de la línea recta y el punto de corte de dicha línea recta con el eje y. Para eso, entonces, vamos a utilizar el método de covarianza. Básicamente, para hallar a o la pendiente, pues será la covarianza dividido la varianza de la variable x. Y para hallar b, pues simplemente es el promedio de los valores de y menos la multiplicación entre a, que sería la pendiente, que ya la hallamos con antelación por medio de esta ecuación, y el valor del promedio de x. Para eso pues vamos a acercarnos, para tratar de entender mejor este tema, vamos a explicar el siguiente ejemplo. Dice, indicar los valores que puede tomar la correlación y qué significa cada uno de ellos. Esta parte ya la habíamos explicado con antelación en una clase ya anterior, obviamente. Vamos a entonces más bien a centrarnos en este ejemplo. Dice, se tiene la siguiente ecuación que representa una línea recta. Entonces, la pendiente vale 0,2 y el punto de corte 1,2.
X representa, vamos a llevarnos esto, vamos a abrir por ejemplo Paint para trabajar sobre este programa y vamos a decir lo siguiente. X representa la edad en años, o sea, esta variable de empleados de cierta empresa, y Y, que sería la variable dependiente, representa el número de accidentes sufridos en determinado periodo de tiempo. Me dicen que si la edad a analizar es de 45 años, es decir, si X es igual a 45 años, calcular el número de accidentes, es decir, calcular Y. De esta manera, entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar los datos. Entonces sería 0,2 por el valor de X, pero el valor de X nos lo acabaron de dar, que es 45, más 1,2. Entonces me dice que Y, que la variable Y, ahí pues hacemos uso, voy a hacer uso de la calculadora, y entonces sería 0,2 por 45, eso da 9, igual más 1,2. Entonces el resultado total va a ser igual a 10,2 en este caso que accidentes, y listo. Ese sería el resultado de ese ejercicio. Entonces 10,2 en este caso años, y listo. Allí no habría que hacer nada más, es un caso muy sencillo. Continuemos con el siguiente ejemplo. Dice, la oficina, bueno, hay un caso donde dice que se presentan un número de demandas por negligencia. Entonces dice que se registra el número de dichas demandas recibidas por accidentes laborales ocurridos por negligencia del empleador durante los últimos años. Dicho registro contiene la relación entre el número de demandas presentadas y el número de demandas exitosas. Entonces, por ejemplo, en el primer caso se presentaron 12 y de esas 12, 10 son exitosas. En este caso se presentaron 36, 35 fueron exitosas. Acá 60 se presentaron y 45 fueron exitosas. Entonces simplemente nos están pidiendo calcular la covarianza, la correlación, el comportamiento lineal de la distribución, el diagrama de dispersión y la línea recta. Entonces, estos datos pues yo ya los tengo en una tabla de Excel, el cual lo vamos a ir desarrollando despacio, paso a paso, para que se logre entender qué es lo que, digamos, cómo es pues la metodología para desarrollar este tipo de ejercicios. Listo. Entonces, aclarar lo siguiente. Necesitamos hallar, nos dice el ejercicio, hallar la covarianza, hallar bueno, también está la correlación, el comportamiento lineal, el diagrama de dispersión y la línea recta. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Vamos a hallar primero la covarianza. La covarianza es esta fórmula de acá, si ustedes recuerdan. Entonces, primero que todo es la resta de cada elemento de X, es decir, de las demandas presentadas, menos el promedio de las demandas presentadas. Entonces simplemente para eso vamos a proceder a sumar los datos de la primera columna. Eso me da 335, es decir, se presentaron 335 demandas, y en promedio, entonces, promedio, vamos a saber cuánto vale n, es decir, el tamaño de la muestra, donde el tamaño de la muestra es el número de elementos, que para este caso serían 9. Entonces el tamaño de la muestra es igual a 9. Si quieren lo podemos confirmar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos, es decir, 9 periodos de tiempo. Y entonces el promedio es muy sencillo, porque es simplemente dividir la suma de todos esos datos
dividido entre el tamaño de la muestra, que en este caso sería 9. Ustedes lo pueden ir constatando en una calculadora o también en Excel, como quieran, y ese resultado pues nos da 37,22%. Quiere decir que por periodos de tiempo en promedio se presentaron 37,22%. Como más adelante también vamos a necesitar el promedio de Y, entonces hagámoslo de una vez. Recuerden que esta columna, los Y sub I, me representa el número de demandas positivas o que salieron a favor del empleado. Entonces la sumatoria de estas pues me va a dar 292. Obviamente este valor debe ser por lo menos igual a este, no puede ser mayor. Y entonces n, pues para el caso de Y también va a ser igual, o de hecho lo voy a dejar solo 1 porque es el mismo dato. Y entonces para hallar el promedio de Y simplemente divido el valor de Y sub I entre el tamaño de la muestra, es decir, 292 dividido entre 9, y acá sería 335 dividido entre 9. Entonces, en resumen, se presentaron 300,22, en promedio 300,22 demandas, y de esas fueron a favor pues del empleado 32,44 de ellas. Entonces estamos hallando, recuerdo, la covarianza. La covarianza me dice que debemos restar cada elemento menos su media o promedio. Entonces aquí voy a copiar el promedio de X para todos los datos. Simplemente le voy a fijar para que todos sean igual. Si ustedes no lo quieren hacer de esa manera, no es obligatorio. Pero el hecho es que así pues queda más fácil para explicarlo. Entonces voy a restar. ¿Qué voy a restar? Voy a restar cada X sub I, en este caso por ejemplo este dato, menos el promedio de X, que en este caso sería este dato de acá. Y entonces eso lo hago para todos los datos. Simplemente pues con Excel obviamente esta herramienta se facilita mucho. Permítanme, este último dato no va. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue coger cada elemento, cada X sub I, y restar el promedio o la media de X, que recuerden que es lo mismo. Acá tampoco va este dato. Y entonces esta sumatoria de cada X sub I menos la media pues me debe dar 0 o muy cercano a 0. Ahora, Y sub I menos la media de Y para cumplir esta parte de la ecuación. Entonces cojo cada dato de las demandas que salieron a favor del empleado menos su promedio, pero entonces la columna E es la que me representa los promedios de Y, y entonces acá simplemente con arrastrar hasta acá Excel de manera automática me calcula, y la sumatoria me debe dar 0 o muy cercano a 0. Este valor que me muestra Excel es 1,42 por 10 a la menos 14, es decir, 0,14 ceros y 1,42. Eso en la práctica es 0. Ahora, ¿qué me dice que debo hacer con estos dos valores? Pues que los debo multiplicar. Entonces, aquí de manera general estoy diciendo que voy a multiplicar la columna F por la columna G de manera respectiva. Entonces, cojo y multiplico este valor por el valor de la columna G. Y entonces, ahora simplemente arrastro y se me hace la multiplicación Excel de manera automática hasta el valor 9. Después me dice que los debo sumar, es decir, que el resultado de estas multiplicaciones se debe sumar. Entonces simplemente pues lo sumo rápidamente, eso me da 1504,1. Por tanto, la covarianza es igual
a 1504,1 dividido entre n, entre el tamaño de la muestra, pero el tamaño de la muestra ya lo habíamos definido con antelación y es igual a 9. Por tanto, la covarianza me da 167,12. Sin embargo, todavía me falta hallar sigma. Para hallar A, ya hallamos la covarianza, ¿cierto? Que es este valor de acá. Lo voy a resaltar para que se pueda diferenciar. Nos dio 167,12. Pero, bueno, no voy a hallar realmente la correlación porque no la necesitamos y ya habíamos explicado cómo hallarla. Pero para hallar A, la variable A, entonces necesitamos sigma de x al cuadrado. Sigma de x al cuadrado es la varianza de la variable x. Pero entonces recordemos, yo lo voy a traer rápidamente acá. Voy a borrar esto para recordar la fórmula de la varianza de x. Entonces me dice que es la sumatoria de la resta entre cada x sub i, es decir, entre cada demanda presentada, menos su promedio. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre n, como lo habíamos definido también en una clase anterior, donde no era n-1 sino n. Entonces, esta ecuación la vamos a traer hasta acá y la vamos a tener en cuenta para calcular la varianza, este valor de acá, de x. Entonces, me dice que es la resta de cada x sub i menos el promedio, pero nosotros eso ya lo tenemos aquí, en esta parte de acá. Ahora simplemente me está diciendo que lo eleve al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es coger cada valor de la columna f, que me representa la resta entre cada elemento de x sub i y menos el promedio, y lo voy a multiplicar en este caso por sí mismo, o ustedes lo pueden elevar al cuadrado en sus calculadoras, no hay ningún problema, debe dar lo mismo. ¿Listo? Ya lo elevamos al cuadrado. Luego dice que debemos sumarlo, hacer una sumatoria de ese valor. Entonces eso me dice que me da 1901, y entonces voy a ampliar un poco acá este espacio. De hecho voy a agregar otra columna mejor. Esto lo voy a dejar en blanco para que no me vaya a confundir. Y entonces la varianza de la variable x es igual a la sumatoria, que es igual a esto. Pero entonces voy a decir que es igual al valor dividido entre el tamaño de la muestra, pero el tamaño de la muestra recordemos que es 9. Entonces la varianza de x me da 211,38. Entonces listo, ya podemos hallar A, ya tenemos el valor de la covarianza, que es este de acá, ya tenemos el valor del valor de la varianza de x, pues para hallar la variable A, que es la que corresponde a la ecuación de la línea recta. Entonces ahora voy a traer esto para acá para que no haya ningún inconveniente. Y luego entonces me dice que debo hallar B, pero ¿cuánto vale B? B me dice que vale la otra variable o el punto por donde corta la línea recta al eje Y. Entonces me dice que es el promedio de Y, pero nosotros el promedio de Y ya lo tenemos, dice que vale 32,44, y eso lo vamos a restar con A. Todavía no lo hemos hallado, pero ya tenemos todo para hallarlo, y eso lo vamos a multiplicar con el promedio de X, que ya también lo tenemos, que nos dio 37,22. Entonces, en primera medida hallemos A, es decir, la variable A, que es muy sencilla, simplemente es la división, acá está, entre la covarianza que me dio 167,12 y la varianza que me dio 211,38. Entonces,
igual. Recuerden que el igual en Excel le está explicando al programa que vamos a insertar una fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta división de acá para hallar el valor de A. Entonces, la covarianza, ¿cuánto me dio? 167,12 dividido entre la varianza, pero la varianza me dio 211,28. Y entonces, el valor de A me da 0,79 y ahora ya podemos proceder a hallar B. Porque B es muy sencillo, lo voy a poner acá más cerquita. Voy a correr esto un poco para poner entonces la fórmula de B. La fórmula de B me dice que es el promedio de Y menos la multiplicación de A, que ya tenemos el valor de 0,79, por el promedio de X, que también ya lo tenemos. Entonces, voy a subrayar también el promedio tanto de X como de Y para que lo tengamos en cuenta. Promedio de X sub I vale 37,22, el promedio de Y sub I vale 32,44. Por lo tanto, el valor de B, y siguiendo la fórmula, es igual a el promedio de Y, pero el promedio de Y vale este, menos, abro paréntesis, el valor de A, que me acabó de dar 0,79, y eso multiplicado por el promedio de X, pero el promedio de X pues me da esto de acá. Y entonces B me da 3,002. Y entonces yo ya puedo escribir de manera general, el valor de la ecuación. Recordemos que la ecuación es igual a la ecuación de la línea recta, es Y igual a A por X más B. Ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. Entonces decimos que Y es igual a A por X A por X más el valor de B, pero ya tenemos el valor de Y, que realmente es Y minúscula. Listo. Y entonces, ¿cuánto vale A? De manera general, vamos a reemplazar los valores, vale 0,79 multiplicado por el valor de la variable X más B. ¿Pero cuánto vale B? Vale 3,002, pues de manera aproximada. Y entonces esta es la ecuación general que me representa los datos, la distribución de los datos, ¿cierto? Entonces, bueno, quería confirmar si estos datos están correctos. Hagamos una pequeña revisión. Esta sumatoria nos da 335, estamos bien. Esta sumatoria nos da 292 y por tanto el promedio nos da sobre 9, estamos bien. El promedio de X es 37,222, estamos bien. Luego hacemos una resta, esto nos da 0, multiplicamos, sumamos y dividimos entre n, nos da la covarianza da 167,12. La varianza entonces nos da, bueno, por aquí sí hay un error, no, mentiras, estamos bien. Esto nos da al elevar al cuadrado cada una de las diferencias entre X y su promedio nos da 1901,55, que es exactamente ese dato, y la varianza, como tenemos acá en la ecuación, es simplemente dividirlo entre n, es decir, entre 9, y eso nos da entonces 211,28. A nos da 0,79, que es el resultado entre dividir la covarianza y la varianza
de x, b nos da 3,002 y la ecuación general pues es la que estamos mostrando acá. Muy bien. Entonces continuamos. Ya tenemos la ecuación de la línea recta, que es la que nos representa el comportamiento lineal de dichos datos. Acá ya me había adelantado, había hecho la gráfica, pero no hay problema, la podemos revisar. Ya lo habíamos hecho en clase, pero vamos a hacer aquí un repaso. Recuerden que se grafica con estos datos bivariados, y entonces tomemos algunos de ellos. Por ejemplo, 12 en x, 10 en y, 24 en x, que sería este punto de acá, 21 en y. Tomemos por ejemplo el último punto, que sería este punto de acá, que sería 60 en x y 45 en y. De esta manera se grafica la ecuación de la línea recta, dándole valores a x para ver qué valores se obtiene en y. Por eso se dice que la variable x es independiente y que la variable y es dependiente, y depende de los valores que se le den a la variable x. Entonces, para dar valores, entonces podemos dar, digamos, en x 10, y digamos en el otro valor en x puede ser, por decir algo, 70. Entonces, para mirar que, o 65, pues para que no se nos salga de la gráfica que tenemos actualmente. Entonces, escribamos lo siguiente: si x es igual, habíamos dicho, a 10, entonces, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? Entonces calculémoslo, es muy fácil. Simplemente reemplazamos en la ecuación de y, donde dice x simplemente colocamos 10. Entonces y, pero minúscula, va a ser igual a, entonces, el valor de a, pero ¿cuánto vale a? 0,79 con todos los demás decimales, multiplicado por x, pero x acabamos de decir que vale 10, cierro paréntesis, y a eso le sumo, le resto, dependiendo del signo, b. Y entonces y en ese punto me da 10,91. Es decir, cuando usted presenta, o cuando en el ejemplo se presentan 10 se toma un valor de 10, entonces y me da igual a 10,91, y lo contrario, u otro valor, dijimos que x iba a ser igual en este caso a 65. Para este caso, ¿cuánto vale y? Entonces me dice que y va a ser igual, entonces reemplazo el valor de x, que ahora vale 65, en esta ecuación. Entonces va a ser igual, la ecuación es igual a a, pero ¿cuánto vale a? Este valor de acá, multiplicado por x, pero x ¿cuánto vale? 65. Y eso le sumamos el valor de b, pero b vale esto de acá. Y entonces me da 54,41. Entonces, esto lo vamos a graficar, estos valores los vamos a graficar de la siguiente manera. Voy a intentar hacerlo acá, que es un poco complejo hacerlo en Paint, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando x vale 10, y vale 10,91. Cuando vale 10, permítame confirmo, 10 y 10,91. Entonces 10 y 10,91 es casi 11. Entonces sería aproximadamente, muy aproximadamente acá, en este punto allí. Y el otro punto entonces estaría entre 65 y 54, casi 5. 65 y 54. Entonces 65 sería por acá, y el 54 pues aproximadamente, porque no tenemos esa escala,
estaría dando por acá, muy aproximado. Digamos que esos son los 2 puntos que obtengo por medio de la línea recta. Y ahora sí, entonces trazo una línea que me representa el comportamiento general de esa nube de puntos o de ese diagrama de puntos, como se quiera mirar. Entonces, pues es sencillo. Yo espero que se haya entendido. Voy a colocarlo acá entonces para no... Vamos a traerla hasta acá. Y dejémoslo allí como de guía, o de hecho hasta lo podemos quitar. Listo. Entonces esta es la línea recta que me representa el comportamiento general de esta distribución de datos, que para este caso pues se corresponde a estos datos bivariados, que recordemos estos son el número de demandas presentadas y el número de demandas positivas, en este caso para los empleados. Esta línea recta obviamente pues sale de la ecuación de la línea recta. Los puntos, quería explicar algo, estos puntos yo realmente puedo tomar los puntos que yo quiera. ¿Por qué? Porque X es un valor, es una variable que está dentro del conjunto de los números reales, entonces yo le puedo dar el valor que quiera. ¿Por qué escogí 10? Porque 10, miremoslo acá, creo que se mira más claramente. 10, el primer punto dentro de la distribución de datos es este de acá. Es este dato de aquí. ¿Sí? Que corresponde, si no estoy mal, a 12 en X. Entonces yo lo que hago es tomar un valor en X que esté antes de este 12 de acá. De este 12 de acá. ¿Sí? ¿Puedo tomar valores que estén antes? Sí, incluso negativos, sí, no habría ningún problema. Y el último valor dentro de la distribución de datos es 60, entonces yo tomo, digamos, un valor que esté cercano, por eso a X le di 65, con el objetivo de que estos valores que están acá queden contenidos dentro de la línea recta, pero realmente se puede hacer de la manera que uno quiera. Sí lo recomiendo hacerlo así porque es más sencillo y hace que el procedimiento sea más fácil. Entonces esa parte pues ya habríamos terminado, ya hallamos la covarianza, la correlación dijimos que no la íbamos a hallar, el comportamiento lineal de la distribución pues lo podemos representar por medio de la ecuación de la línea recta, y la gráfica, primero ya teníamos el diagrama de dispersión, que es muy sencillo hallarlo, simplemente representar por medio de puntos dentro del plano de coordenadas mediante estos pares de datos, y el diagrama y la línea recta. La línea recta, pues en este caso fue muy sencillo hallar, simplemente le dimos 2 valores a X, ya explicamos por qué, obtenemos 2 valores de Y, entonces los graficamos por parejas y simplemente después para trazar la línea recta pues unimos esos 2 puntos. Entonces hasta allí llega la parte de regresión lineal. Espero se haya entendido y pues hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos.